Nos vamos hasta León porque tenemos al teléfono al padre Calvo. Padre Calvo, buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. No, hombre, encantados de tenerle por aquí. Nos apetecía mucho hablar con usted porque, hombre, sobre todo, aquí tiene un defensor acérrimo que es Armando Robles, ¿eh? Es un fan total y radical. Bueno, es que es un verdadero artista y un verdadero valiente, defendiendo siempre la verdad y poniéndose al día de todo. Es una maravilla de hombre que, por decir la verdad, precisamente ha sido perseguido, multado, y el hombre pues metido entre la espada y la pared por ser auténtico profesional. Sí, porque Armando, una de esas denuncias que tenías precisamente era por una intervención del padre Calvo en tu programa, ¿no? Efectivamente, al padre Calvo se le llamó a declarar y a mí se me ordenó que se me detuviera y demás. Al padre Calvo, como se le mandó declarar como autor de esas declaraciones, y a mí como responsable subsidiario, como director de la publicación. En fin, padre, nada que nos deba sorprender, ¿verdad? Por supuesto, hay que contar con ello, sí. Oye, padre, aquí hay mucho hablar de... Aquí la gente tira hacia atrás y siempre hablando de la Inquisición, pero lo que vivimos ahora es una verdadera Inquisición, cómo se persigue a quien piensa diferente o a quien dice las verdades, ¿no? Y eso precisamente en nombre de la libertad de expresión. Exacto. Es increíble que uno ya no pueda expresarse con libertad y, bueno, y sobre todo decir cosas más que uno puede argumentar mejor o peor, pero que, vamos, no se falta la verdad, desde luego. Efectivamente, sí. ¿No? Hay que contar ya, nuestro Señor nos dijo que ya, que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hay que contar con ello, pero ser testigos de la verdad es una maravilla y es también un privilegio y es un don. Bueno. Armando, ¿qué tienes para nuestro invitado de hoy? Pues, padre, ¿ha leído usted la última del Papa? Bueno, dice tantas cosas que y pocas ninguna ya. Y pocas buenas, padre, pocas buenas. Padre, ¿cómo le podemos llamar? ¿La nueva papada o la nueva franciscana? Bueno, vamos a ver, según la visión de Garabandal, responde, y lo digo con documento, ¿no?, que este es un falso profeta. Sí, falso profeta. El próximo será el anticristo, el próximo. Así que estamos en los últimos tiempos, lo que la Biblia llama los tiempos de decadencia, el misterio de la iniquidad, que es precisamente esta cuesta abajo de la deformación moral, de la decadencia del cristianismo, y por lo tanto pues de la cobardía de las altas autoridades como para defender la tradición. ¿Reconoce usted la autoridad moral del Papa, padre? Vamos a ver, existe, esto hablo desde la doctrina católica, ¿no? Puede existir el papado material, o sea, un papado legítimo, que es legítimamente elegido, según todas las normas del derecho canónico, pero si no cumple con todo lo que tiene que cumplir o se contradice, entonces, claro, el poder de jurisdicción prácticamente lo pierde, de tal manera que no es objeto de obediencia. O sea, que puede haber papado material sin haber papado formal. Usted, padre, yo creo que ha sido bastante crítico con el actual Papa, con Bergoglio, y incluso ha llegado a decir, sobre todo en la relación que mantiene el Papa con la inmigración, usted ha llegado a decir que textualmente es fácil ser generoso con el dinero ajeno y pedirle a los europeos que abran las puertas de sus casas a los africanos ilegales. Sí. ¿Por qué no les abre él las del Vaticano para dar ejemplo? Hombre, es una declaración muy fuerte, ¿eh? Pues por lo que es más fácil es mandar la carga a otros y quedar bien aparentemente ante la oficialidad. Es eso todo. Pero claro, está manejado por el plan Kalergi, que es la masonería que está dentro del Vaticano. Bueno, dentro del Vaticano y fuera también. Es el plan secreto judío de invasión de Europa para acabar con la raza blanca, también con las fronteras, con la familia cristiana. Y por lo tanto hace una mezcla de lenguas, de creencias, en evitar también la pureza doctrinal cristiana, y de esta manera por hacernos un rebaño de mezcolanzas y de mezclas manejable por esa gran dictadura del sionismo talmúdico, masónico. Bueno. Armando. Sí, padre, lo que le comentaba antes, que al final, bueno, lo cambié de argumento, son unas manifestaciones hechas por el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá, donde vino a decirle más o menos a los líderes mundiales
que se olvidaran de las fronteras y de la seguridad colectiva, y que acoger inmigrantes era mucho más importante y relevante desde el punto de vista cristiano que la propia seguridad colectiva de las naciones. ¿Está usted de acuerdo con esa aseveración, padre? Eso de cristiano no tiene nada. Precisamente porque atentar contra las fronteras es atentar contra las patrias. Y la patria, según la doctrina católica, y lo recuerdo en pocas palabras, tiene 3 obligaciones con ella. Primero, tenemos el deber de la piedad. Piedad significa, en este caso, respetar su historia, sus símbolos, sus banderas, sus himnos, todo aquello que nos da identidad propia dentro de la gran familia de la patria. Segundo, justicia social, por lo cual se prefiere siempre atender al propio ciudadano patrio antes que al forastero en igualdad de circunstancias. Y tercero, la gratitud que debemos a todo el sacrificio y el patrimonio y la tradición que nos han legado nuestros antepasados. Por lo tanto, el catolicismo tiene una seria, en la teología moral, una seria obligación con el concepto de patria. El patriotismo no es un sentimentalismo, es una virtud que se deriva del 4º mandamiento de la ley de Dios. Padre, pues precisamente, quizás sea lo contrario a lo que usted está comentando, es lo que está sucediendo, se lo digo desde todo el respeto, en la Iglesia, con la Iglesia, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Que es una Iglesia que a nadie se le escapa, que ha sido desde hace ya años muy antiespañola, cuando no, en algunas ocasiones incluso cómplice de los malos, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de Setién. Sí, por supuesto, sí. Miren, dense cuenta que el denominador común que toda la gente debiera de pensar es que todas estas infiltraciones que van contra el cristianismo, contra el catolicismo, contra la tradición, es siempre obra masónica que está inundándolo todo. Hay que pensar siempre bajo el pentagrama, bajo la interpretación de que aquí los enemigos de Dios y de las patrias lo están intentando derruir todo, para acabar siendo en todo el anticristo. Es el reino de Satanás que está atacando desde siglos y siglos al reino de Cristo. No es más que eso, el bien y el mal, nada más. Usted, padre, habla de masonería. Para todos nuestros oyentes, ¿usted qué entiende por masonería? ¿A qué masonería se refiere? ¿Qué es la masonería? La masonería es una secta secretísima, de los judíos, que tienen como norma ir atentando y atacando a ese Cristo que ellos crucificaron, pero que resucitó. Por lo tanto, están vengándose de él y tratando de hacer que, en vez del reinado de Cristo, que es el reinado de verdad primero, de justicia después, de paz consecuente, pues todo lo contrario, es el príncipe de este mundo, como dijo Cristo, es decir, el maestro de la mentira, el que está intentando derruirlo, envenenarlo todo con el error, la confusión y por lo tanto la desunión. Ellos son el lema, divide y vencerás. Por lo tanto, la masonería, que es un conjunto de logias, se meten en los gobiernos, en los bancos, por supuesto en el Vaticano, en todos los medios importantes a nivel mundial, de tal manera que al final ellos puedan decir, señores, ahora derrotamos a Cristo. Es lo que andan buscando, es el anticristo. Armando. Padre, ¿cree usted que existe un plan deliberado para aniquilar a la raza blanca europea y del conjunto de Occidente? Ese es el plan Kalergi, cuyo libro que yo tengo, lo he citado precisamente por escrito ante el juzgado, es un tal Gerard Honig, que escribió precisamente todo ese plan secreto que tienen, ya no solamente con la raza blanca. Además, podrían invadir, por ejemplo, ¿qué diría yo? Australia, por ejemplo, pero no, vienen a Europa, porque es el corazón primero del cristianismo que evangelizó a medio mundo. Por lo tanto, intentan atentar contra Europa, porque en Europa está la esencia del progreso cristiano, el primer continente que progresó, en las ciencias, en las artes, en todo. Entonces, les interesa copar a Europa. Sí, porque, padre, aquí hay una cosa, aparte de que a uno le pueda gustar más, pueda compartir ciertas teorías o no, puede estar más de acuerdo con usted o no, pero lo que sí es cierto es que la esencia europea es
cristiana y que eso se está perdiendo, y sobre todo no solamente ya por la dejadez de los propios europeos, que somos también de lo peorcito que uno puede tener, pero lo que sí es cierto es que llega un montón de inmigración incontrolada, pero que no es una inmigración que puede ser, yo que sé, pues hispanoamericana, pues que es un poco es cristiana como nosotros, sino que llega una inmigración que es justo lo contrario, y no solo eso, sino que piensa y cree y trabaja para cambiar Europa tal como la conocemos, para convertirla en otra cosa, ¿no? Eso es evidente. Vienen manadas, rebaños de material humano identificado, y por lo tanto, incluso sin control ninguno médico, con lo cual las enfermedades también se nos pueden almacenar aquí. Y por lo tanto, pues está clarísimo que ya no son 4, 5, 6 o 20 técnicos que busquen aquí trabajo en Europa, sí, está claro, como lo hemos buscado nosotros también en América y en Alemania y en varios sitios. No, es que son como rebaños que vienen prácticamente en plan eso, invasivo, y encima, como tienen protecciones oficiales, además con la gravísima contradicción de que hacemos vallas en Ceuta y Melilla, y sin embargo cuando salen a la valla del Mediterráneo vamos a buscarles. Sí, Armando. Padre, ¿sería desproporcionado calificar de basura moral a la Iglesia catalana? Basura moral, no, tanto como basura moral. Lo que sí está claro es que está tan infiltrada ahí la masonería para desmontar a España, comenzando por una punta, si se deja, que después irán minando todo lo demás. Por lo tanto, ahí sí que hay una implicación de falta de fidelidad a la doctrina, y por lo tanto una politización, incluso los obispos, que se han declarado además independentistas, que va contra la Constitución, contra la patria, contra el sentido común y contra la fe católica. Por lo tanto, ahí sí hay una falta grave, y además de escándalo que dan, que también es otra cuestión que también repercute en los demás. Llamar basura, bueno, pues es un poco fuerte eso, pero por sus frutos les conoceréis. Sí, pues la verdad es que ejemplo no es que estén dando un buen ejemplo. Bueno, si le parece, cambiamos un poco de tercio, sí, y hablamos de la exhumación de Franco. ¿Qué opina usted sobre este tema? Pues que eso es otra mezcla que viene de fuera, pura masonería, que el comunismo nunca perdona las derrotas, jamás. Y entonces, como España fue el único país donde perdió los dientes el comunismo, eso no lo he olvidado nunca. El punto de mira de la masonería es España. Es donde está todavía el centro del catolicismo occidental, y es lo que quieren minar. Por lo tanto, eso es una profanación. No se trata de un traslado provisional, pues, por hacer, por ejemplo, unas obras, que para se traslada un cadáver provisionalmente, pues para mientras se hacen unas reformas o unas obras. No. Eso es odio. Eso es, por lo tanto, intento de venganza cuando ya está muerto, cuando no puede defenderse, y además atenta contra la historia, atenta contra la grandeza de España, contra nuestros mártires, la sangre y el sacrificio que hicieron para que vivamos mejor que en aquella época. Entonces eso no tiene ningún sentido, nada más que la venganza y el odio. Armando. Padre, ¿es doctrina católica la pena capital? Sí, por supuesto. Antiguo y Nuevo Testamento. Soy un especialista en el tema. Tengo 39 capítulos en mi libro Los porqués de la pena capital, enviados a la Iglesia y al Estado, sin respuesta de los mismos. Lo tengo publicado esto también en mi libro, mi ensayo filosófico, Mentiras democráticas y cartas oficiales sin respuesta. La pena capital, por lo tanto, no es una opinión propia. Cuando una cosa está definida y revelada, ya no caben las especulaciones. O se admite o se rechaza, pero no se discute. Bueno, o sea, es decir, que la pena capital en este caso, según usted, debería de ser algo, no sé, generalmente aceptado entonces, ¿no? Según en qué delitos, me imagino, claro. Por supuesto. Vamos a ver, es doctrina católica en Antiguo y Nuevo Testamento, y lo explico muy bien en mi libro, Ensayo filosófico. Entonces, aparte de la filosofía ya de Sócrates, 4 siglos antes de Cristo, ya la defendió él ya solamente con la razón, ya no hace falta incluso ni la fe. Pero por razón y fe se dan la mano. Y es que la pena capital es legítima defensa contra los peligros que tiene la sociedad y los inocentes de la sociedad. Por lo tanto, esa basura humana sobra. No caben ahí ni amnistías, ni plazos, ni rodeos. Fuera. Y se acabó. Y entonces hay las dos teorías. Una es la preventiva,
y otra es la de justicia punitiva, las dos. Una, pues para poner en guardia a los demás, y metiendo el miedo del castigo posible. Y después la otra es la punitiva, de estricta justicia, de dar a uno lo que es suyo en la misma proporción en que ha delinquido. Y ahí se incluye no solamente el asesinato de personas inocentes, sino también el secuestro. Bueno, de hecho, la pena capital está hoy vigente en algunas de las democracias más importantes del mundo, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Y no tienen ningún tipo de problema en aplicarlo. Efectivamente, y no hay ninguna objeción, ni filosófica ni teológica en contra, no la hay. Armando, ¿tienes alguna cosa más? Padre, usted será consciente, cualquier oyente que le esté escuchando en estos momentos, que, insisto, yo suscribo casi la totalidad de sus palabras, padre, no tengo que decírselo, pero no puede dejar de expresar un cierto desconcierto a la hora de llegar a la siguiente conclusión. Bueno, estamos hablando de la misma iglesia, esta a la que pertenece el padre Calvo y a la que al mismo tiempo pertenece el padre Ángel de Madrid. Ya sabe, padre, que coloca revistas pornográficas gay en el vestíbulo de su parroquia. ¿Pertenecen ambos sacerdotes a la misma iglesia? ¿O qué está fallando aquí, padre? Bueno, ahí lo que falla es la persona, no la iglesia. Vamos a distinguir. La iglesia, por razón de su fundador, que es Cristo, por razón de los medios, los sacramentos, por razón de los fines, que es la salvación. La iglesia siempre es santa e intachable en cuanto a institución divina. Otra cosa son las personas integrantes, que no siempre cumplen o no siempre cumplimos. Entonces ya el problema es personal. Entonces concretamente se habla mucho también de la Iglesia del Vaticano II, que ha sido una tergiversación en varios puntos importantes de la doctrina católica. Y en ese sentido, esa tergiversación y esa falta de pureza de la doctrina, que hoy día no siempre se predica, ahí está la diferencia entre lo que es la doctrina en sí y quién es el que la predica si no es fiel a la misma. Son dos cosas distintas. Padre, si le parece, vamos a hablar un poco de políticos, no de política, de políticos, y qué le parecen. ¿Qué le parece, por ejemplo, luego, si quiere, hacemos un pequeño recorrido por todos los líderes, pero en principio me gustaría preguntarle por Pablo Iglesias de Podemos, ¿qué le parece? Bueno, pues un marxista, que no hace falta discutir mucho de ello, es un impresentable, sencillamente. Bueno, ¿y el actual líder del Partido Popular, Pablo Casado? Bueno, estos que comienzan ahora empiezan siempre con buenos propósitos. Veremos a ver lo que hacen o les deja el sistema, que aquí lo que falla es el sistema. Una cosa es prometer, yo lo dijo hasta me parece que fue Tierno Galván, que hay muchas leyes que se hacen para ganar votos y popularidad, pero no para cumplirse. ¿Y Pedro Sánchez qué le parece? Bueno, una revista, es evidente, una revista de casualidad y por cobardía del otro, que tampoco dio la cara en su día, fue flojo, y entonces pues ha aprovechado la circunstancia, pero ni siquiera está elegido por los españoles, o sea que ha sido una cuestión de, digamos, de advenedizo, una advenedizo. Usted ha llegado a decir de él que la maldición divina podría cernirse sobre Pedro Sánchez si exhuma los restos de Franco. A ver, yo personalmente, ojalá, pero bueno. No sé usted qué piensa. No recuerdo que haya dicho tanto yo como eso, no sé, tanto como eso, que sea un castigo divino. Eso ya se encargará la providencia de dar a cada quien lo suyo, ¿no? Pero bueno, en principio no se puede tampoco profetizar nada. Lo que sí está claro es que el intento de este hombre, a falta de ideas serias, políticas, y como no sabe además gobernar, se dedica a hacer estas originalidades, como para tratar de hacer simpatías en los suyos, claro, en la rojería. Pero claro, pero eso siempre será una profanación, lo haga con un motivo de dar gusto a los suyos o de venganza por influencias de fuera del extranjero, siempre será una profanación, una ingratitud a la historia, una tergiversación de la misma, un engaño a los españoles y una decadencia moral de vergüenza. Padre, ¿y qué opina usted del Borbonazo? Bueno, eso ya, en primer lugar, ya lo he dicho públicamente, cuando es un perjuro que traicionó a Franco, traicionó a España, nos engañó a todos los españoles pensando que porque era sucesor de Franco iba a ser también de los mismos principios del movimiento católico, del movimiento del 18 de julio, y perjuró, y ni siquiera la Iglesia le ha condenado.
Y esto es lo mismo, juran sin crucifijo, o sea, no sabemos en nombre de qué juran, porque para jurar tiene que haber un testigo en el cual uno se pone el fundamento. Pero cuando incluso juran y no hay ni fe ni demostración de sentido católico de la vida, pues estamos en un liberalismo, en un ateísmo práctico, porque el teórico no existe, y por lo mismo que existe el comunismo, que es un ateísmo, ese es metafísico, ese es peor todavía. Pero el materialismo del liberalismo nos reduce al nivel prácticamente de la ley del más fuerte, y por lo tanto, lejos del sentido cristiano de la vida, es todo lo contrario. Uh-huh. Padre, lo que estamos, una de las cosas también que estamos padeciendo, ¿no? Sí, padeciendo y sufriendo en los últimos años es la famosa ley de memoria histórica. Una memoria histórica, pues que solamente está hecha para unos, no para otros, en la que no se habla ni se dice en absolutamente nada de todos los mártires, de todos esos sacerdotes, esas monjas que fueron violadas, asesinadas. ¿Qué le parece a usted lo que está sucediendo con el tema de la ley de memoria histórica y qué consecuencias puede traer para nosotros como pueblo, sobre todo para nuestros jóvenes, que al final son los que a los que no llega información y no saben muy bien qué es lo que ocurrió en aquellos tiempos? Claro, pues lo ha dicho todo. Eso de memoria histórica fue un invento de Zapatero, quizás el peor presidente que ha tenido España. Ha sido un piojo revanchista, uh-huh, y por lo tanto odioso de todo lo demás, y se inventó la memoria histórica precisamente que no para decir, señores, la causa de aquella confrontación del 36-39 se debe a esto, a esto, a esto y a esto. No, van a quitar nombres de calles, monumentos, invertir otra vez en odio contra el pasado, y lejos de recordar la verdadera historia, es tergiversarla, privatizarla al peor sentido de la misma, y a buscar excepciones, hacer leyes de excepciones, y por lo tanto tratar de confundir a la juventud y a la historia. Por lo tanto eso irá más pronto o más tarde contra ellos, porque quedará en ridículo. Uh-huh. Armando. Padre, ¿qué haría usted? Usted, bueno, ha sido siempre, está muy concienciado con el tema de la inmigración ilegal y el falso buenismo que proclaman algunos responsables de la jerarquía católica. ¿Admitiría usted en su parroquia de Villamuño de León, proporcionaría usted asilo, refugio y cobijo a inmigrantes ilegales dentro de su parroquia? Ya han venido incluso algunos de Rumanía, aquí con el pretexto de buscar trabajo, incluso de fregar platos. Digo, si ustedes vienen tantos kilómetros a fregar platos, no pueden fregarlo más cerca. Eso digo, arreglen sus problemas en sus países. Es que no tenemos trabajo, digo, ni aquí tampoco tenemos trabajo. ¿Cómo viene usted a buscar trabajo en un país que tiene 2 o 3 millones de parados? Es absurdo. Y otra vez, bueno, al mes siguiente volvieron por aquí. Claro, se ve que alguien les trae, no tienen coche visible. Y vienen diciendo, aunque sea para el autobús, digo, si aquí no hay autobús en este pueblo. Autobús, ¿quién les ha traído? Y otra vez llamaron a la puerta y dicen, perdone si molestamos. Digo, no tengo por qué perdonar y además si molestan. Y pego un portazo. Bueno, hay un tuit que he leído hoy de Yolanda Couceiro, en la que, hablando de inmigración, dice, cifras oficiales del Padrón 2017. En España hay 4,5 millones de inmigrantes, que lógicamente son las cifras suaves, porque lógicamente hay muchos más, y sobre todo aquellos naturalizados a los que han regalado prácticamente la nacionalidad española. Pero bueno, hay 4,5 millones de inmigrantes en España, hay 1.800.000 afiliados a la Seguridad Social, de esos 1.800.000 hay 415.000 en paro. Eso quiere decir que solo el 30% de los inmigrantes que hay en España aportan al sistema de la seguridad social. Y luego se fija sobre todo en concreto en los marroquíes que hay en España. Hay empadronados 750.000. De esos 750.000, 230.000 trabajan, 113.000 están en paro. Eso quiere decir que el 50% de los inmigrantes marroquíes no aportan absolutamente nada a ese país. Viendo las cifras, además que son cifras oficiales del Padrón, es decir, no son cuestiones de inventarnos en absoluto nada. Viendo estas cifras, ¿realmente alguien puede llegar a pensar que necesitamos inmigrantes en España? ¿Padre? No, la prueba es que nos sobran a nosotros parados. Lo que pasa es que hay que hacer que los parados trabajen, porque algunos se hacen los inútiles. Exacto. Claro, entonces ahí estamos manteniendo, yo esto lo llamo exactamente este sistema, le llamo la tiranía del parasitismo. Uh-huh.
Sí, sí. ¿Oponerse, por tanto, padre, a la inmigración ilegal es conforme y coherente con la doctrina católica? No, porque es una invasión. Y entonces el gobierno lo que tiene obligación, si fuese cristiano, es poner orden diciendo, señores, aquí el que venga es con un contrato de trabajo, con una inspección médica para que no nos traiga posibles enfermedades, y venía a trabajar, y se acabó. Pero eso no tiene que ver con los rebaños que mandan. Eso es clarísimo, que no hay autoridad para poner ahí valla auténtica, y entonces está permitiendo la invasión porque esto lo manda la masonería. Padre, lo que pasa es que alguno podría decirle a usted que, claro, que es que ver lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el Estrecho, donde mueren incluso de vez en cuando algún niño, que lo sacan mucho, por cierto, en televisión, si es que ocurre, por desgracia, un asunto de estos, pero alguno podrá decirle que usted no tiene ese alma caritativa cristiana si quiere impedir todo esto. La caridad, ellos no saben lo que es. Eso de entrada. La caridad es una virtud teologal que se basa en la fe revelada por Dios. Y por lo tanto, la caridad es muy exigente, porque caridad no es sentimentalismo, ¿eh? Sí. Para cumplir con la caridad, antes hay que cumplir con la justicia. Y lo demás es falso, es sentimentalismo, es tapadera, es un caballo de Troya para meterse aquí con un pretexto que ellos mismos ni saben lo que es la caridad, porque en primer lugar no tienen caridad ni para con ellos. Hay una cosa, padre, que me llama la atención, que yo creo que hemos tocado antes un poco así de pasada, pero que la mayoría de la inmigración que recibe Europa y España es inmigración musulmana, ¿bien? No son cristianos que vienen de, bueno, incluso cristianos que pueden venir de Siria, porque claro, aquí hablamos de refugiados, pero los refugiados cristianos no los traen por aquí, los dejan allí que los maten los asesinos del ISIS, ¿no? Entonces, claro, al final uno lo que piensa, es una cuestión de, no sé, de meditarlo un poco, ¿no? Si nosotros abrimos puertas, si esas puertas se abren básicamente a personas que tienen una forma de ver y entender la vida que es absolutamente contraria a la nuestra, hablo de religión, que es el Islam en este caso, con todo lo que tiene que ver, el trato a las mujeres, el trato, bueno, pues, no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros, por suerte, durante tantos siglos y siglos hemos vivido en libertad aquí en Europa, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando es que hay una sustitución étnica, ¿no? Y entonces, los europeos, poco a poco, van siendo sustituidos, se sustituye, y entonces Europa cambia radicalmente de cómo la han vivido nuestros abuelos y nuestros padres, cómo la vivimos nosotros, a cómo se va a vivir hasta ahora. Y lo digo porque, por ejemplo, en Europa ya tenemos, el otro día había unas cifras, me parece que salieron en algún sitio, había ya más de 100 zonas de esas que se llaman no-go zones, que son zonas controladas por la Sharia musulmana, donde ya no entra ni la policía. Es decir, que se está reconfigurando lo que es Europa tal y cual la conocemos. Sí. Y además una cosa, están invadiéndonos con mezquitas, mientras que nosotros no podemos hacer ni levantar ni una ermita, ni una capilla en sus países, los cristianos, digo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí está clarísimamente que hay una mano negra, es el poder, el rostro oculto, que está mandando que que los estados europeos admitan este asunto, en contra de lo que dijo Putin cuando dijo que si a él no le dejan hacer una iglesia en la Meca, él no da ningún terreno a los musulmanes para que hagan en Moscú una mezquita. Ese hombre sí tiene sentido común. Pero lo demás, pues se ve que es clarísimamente un efecto de la mano negra de la masonería, que además lo está metiendo aquí, después en España, como que fuese el basurero del mundo, cuando ya ni en Malta les reciben, ni en Italia hay hartos, y está creciendo la extrema derecha en este sentido de ir en contra de, nos los meten para acá. Parece que somos el último basurero del mundo. Y hablando de extrema derecha, padre, que, hombre, yo no creo que lo sea, pero hay mucha gente que a Vox lo tilda de extrema derecha. ¿Qué opina usted de Vox? Bueno, vamos a ver, eso de extrema derecha también es un término falso, ¿eh? Claro. Porque una cosa es la derecha y otra cosa es la extrema derecha. Pero aquí ya meten todo extrema derecha todo lo que huela a derechismo. Sí. Todo lo que huela a tradición. Y ahí está el truco. Extrema derecha sería ya, pues, una especie como de racismo, ¿eh? Pero eso no tiene nada que ver. Mientras que la derecha, si es tal, tiene que ser firme sin racismo, pero por justicia. Y por lo tanto poner fronteras donde hay que ponerlas y controlar más las cosas, porque es que si no, esto se acaba en una especie de una mezcolanza y en una anarquía práctica.
Ese es el problema. Sí, le preguntaba yo por Vox, por el partido Vox. ¿Qué le parece? Pues Vox, bueno, por lo que dicen, bueno, en primer lugar, no es confesional, no es confesional. Yo he publicado en el Diario de León que cuando me han preguntado de esto, yo digo, a mí el yugo y las flechas o nada más. Bueno, me han dicho que el candidato por Vox en León va a ser una persona que fue hasta no hace mucho tiempo presidente de la Fundación Francisco Franco. Sí, bueno, sí, el que ha sido el jefe de Falange, Jesús Prieto Olivera, sí. Ha dicho públicamente que va a votar a Vox, bueno, que haga lo que quiera. Eso sí, que se afecta un poco más a nosotros, el Vox, sí, pero en primer lugar no es confesional. Segundo, lo que prometen, se lo dejarán hacer según el sistema, que es el último término, el que pone coto a la hora de la verdad. Pues yo desconfío un poco de todo esto. Armando. Padre, también está muy en boga actualmente, muy de actualidad informativa, la negativa de la oposición de Donald Trump. Se opone con firmeza a que su país acoja a millones de personas que han sido incapaces de sacar a flote a sus propias naciones, habiéndolas convertido sobre todo en focos de injusticia, de pobreza, de criminalidad, de corrupción, de basura moral y de putrefacción moral. ¿Apoya usted este intento de Donald Trump de parapetar las fronteras de su país? Lo que estoy de acuerdo con Trump es que es un hombre de autoridad y que por lo tanto intenta poner ahí un filtro para evitar falsas inmigraciones, delincuentes, drogadictos y mangantes. En eso tiene toda la razón. Que ponga alguien que demuestre que existe todavía la autoridad para defender la propia patria. Bueno, que claro, precisamente por intentar hacer eso, proteger sus fronteras y tal y cual, es acusado permanentemente de racista, de tal. Yo creo que se usa lo del racismo con mucha tranquilidad. Nosotros, por ejemplo, en España jamás hemos sido racistas. Fíjese usted en esa historia negra, en esa leyenda negra sobre los conquistadores españoles y tal, y fíjese usted que a todos los niños, cuando iba por ahí un marinero, un conquistador de aquellos tiempos, a todos los niños que se producían de aquella llegada de españoles allí eran reconocidos por los españoles. De hecho, de ahí salen todos esos apellidos, Rodríguez, Domínguez, etcétera, etcétera. Nosotros nunca, es decir, nos hemos mezclado, nunca mejor dicho, con aquellas personas que ya estaban allí. Cuando la gente nos acusa de racistas a los españoles, sobre todo vinculado con esa leyenda negra, mienten, ¿no es así? Sí, claro, efectivamente. Es que, vamos a ver, finalmente el delincuente, para hacerse, tratar de justificarse, acusa a los demás de lo que él es. Antes de que le insulten, le digan el calificativo que se merece, es el que ya viene, de momento, ya insultando. Cuando realmente el racista es el que atropella las leyes de los demás y se siente con derecho a hacer un Estado dentro de otro Estado. Y, por lo tanto, invade y está metiéndose en casa ajena. Ese es el racista. Sí, Armando. Padre, ¿qué opina usted de Cáritas? Bueno, que Cáritas se ha convertido prácticamente en una ONG. Yo lo que no he tolerado es que nos hayan dicho, concretamente por uno de los miembros de aquí, que es que admiten a cualquiera que venga, no preguntan ni por nombres, ni por religión, ni por ideología y tal. Pues entonces, ¿eso qué es? Eso es simplemente dar de comer tan solo porque uno tiene estómago. Pero claro, pero eso simplemente eso es filantropía, pero la caridad es muy exigente y pone condiciones. No vale cualquiera y no vale cualquier credo, no vale cualquier intención, porque estamos a veces incluso alimentando a los que nos van a pisar en el cuello cuando puedan. Bueno, fíjese usted hasta dónde llega todo ese tipo de cosas, que no es precisamente Cáritas, pero bueno, también es una organización conocidísima como es Cruz Roja. Aquí, nosotros que estamos en Bilbao, en las oficinas de Cruz Roja, han puesto ya la Cruz Roja y han puesto al lado una luna roja. Una media luna roja musulmana, porque para atender a todas las personas que llegan y tal y cual. Yo no sé, no sé qué opinará el común de los mortales, pero a mí me parece o una dejación o un poco un insulto a todos aquellos necesitados que son cristianos, ¿no? Claro. Un insulto permitir aquí la media luna. Es una contradicción, es un absurdo. Esto con Franco no pasaba, eso por supuesto. Y entonces, esto es una demostración de que la democracia no tiene autoridad, que como bien dijo Santo Tomás de Aquino,
que solamente hay 3 clases de gobierno, ¿eh? El gobierno monárquico, que es el perfecto, si cumple con lo suyo, claro. ¿En qué puede derivar la monarquía? Pues en tiranía. Claro, si abusa, el que manda abusa del poder puede acabar en tiranía. Bien, pero eso, la culpa no es de la monarquía bien entendida. Segundo, la aristocracia. Aristos en griego significa pocos, menudos, o sea, los mejores, mejor dicho, los mejores. Sí, sí. ¿En qué puede derivar la aristocracia? En oligarquía. Oligos significa pocos, escasos, o sea, es una tiranía pero repartida entre pocos, esa es la oligarquía. Y finalmente, la democracia. Democracia, mandato del pueblo, mentira, es una utopía. ¿En qué puede vivir inmediatamente la democracia? Pues en anarquismo. Estamos en el anarquismo práctico. Al no haber verdadera autoridad, no puede funcionar la justicia. Y por lo tanto estamos no en una anarquía declarada oficialmente, pero en la práctica sí funciona. Sí, sí. Armando. En fin, padre, uno de los argumentos ocurridos que nos dicen estos progres católicos, estos de Cáritas y demás, es que la Iglesia se tiene que modernizar. Yo creo que de todo lo contrario, que la Iglesia no ha hecho sino modernizarse desde el Concilio Vaticano II. No hay una institución en España que se ha modernizado más que la Iglesia o que se haya modernizado más que la Iglesia. Y esa modernización, padre, ha traído aparejada un vaciamiento de las iglesias y un vaciamiento de los seminarios. Por tanto, algo ha fallado, padre. Sí, bueno, han sido las 10 del Vaticano II. El Vaticano II, para que sepan, hacía ya 94 años que lo estaban esperando los masones. Porque lo que hicieron el Vaticano II, pues, quisieron hacerlo en el Vaticano I, en 1870, con el gran santo, es beatificado, Pío IX. Y Pío IX se dio cuenta de la tergiversación que iban a hacer, de la falsificación, les dio con la sartén en las narices y no pudieron hacer allí lo que hicieron más tarde. Por eso aquel concilio es auténticamente dogmático, y fue una defensa para el problema del modernismo y por el problema de los errores que entonces estaban padeciéndose, ¿no? Y como es la separación de Iglesia y Estado, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que hicieron ya en el Vaticano II es ya a través de la masonería de Juan XXIII, que se demostró, en último término estaba implicado con los masones, pues ya un concilio que no fuese dogmático, y por lo tanto, al ser solo pastoral, ya dijo él que no iba a obligar en conciencia para ser admitido, porque ni iba a definir nada, ni iba a condenar nada. Y de hecho, no volvió a condenar ni la masonería, porque está metido dentro, claro, ni tampoco el comunismo. Y el comunismo no lo condenaron por una razón, por una explicación. Porque dijeron los rusos entonces que si condenaban el comunismo no dejaban venir a los curas ortodoxos al Vaticano. Y entonces el Vaticano se disculpó diciendo que es que se les había olvidado el tema porque se lo habían dejado en un cajón. Buena excusa, ¿eh? Fue el pacto de Metz. El pacto de Metz fue esto, que si no condenaban, dejaban venir a los ortodoxos. Y entonces, claro, pues por eso lo condenaron. Por lo tanto, en vez de volver a condenar lo que ya se estaba condenado, pues el Humanum Genus de León XIII y en la Quanta Cura de Pío IX, pues no han vuelto a condenar ni el liberalismo ni la masonería. Y así estamos, pues de mentira en mentira, y por lo tanto, eso de modernización de la Iglesia es otra tontería, porque la Iglesia, los dogmas no son modificables, o estamos dentro o estamos fuera, el término medio no existe. Otra cosa es que en vez de los sacerdotes, en vez de ir antes con una bicicleta a un pueblo, pues ahora vamos en coche. Bien, sí. Y que en vez de tener la sotana todo el día, pues podemos ir en Clermont o podemos tener una vestimenta un poco más cómoda. Bien, esas cuestiones externas no es modernizar la Iglesia, es sencillamente acomodarnos un poco pues a las comodidades, a las prácticas de la vida real, de la economía, del servicio doméstico, del traslado pero una cosa, el dogma es intocable. Sí, sí. Por mi parte, una última cosa, padre. Sí. Habla usted de Santiago, con tu permiso. Sí. Habla usted de la masonería, padre. ¿Podemos deducir y colegir como conclusión que la masonería actualmente mueve los hilos del Vaticano? Hace tiempo, hace mucho tiempo. Hace ya, fíjese, prácticamente lo quisieron hacer desde 1870, el Vaticano I,
y Pío IX se dio cuenta del peligro y se lo impidió. Prácticamente la masonería viene, declarada, como ya saben, desde 1700 1777, sí, ya en Inglaterra, pero fue la afloración externa de la masonería. Ya existía 2 o 3 siglos funcionando en este plan adverso contra el catolicismo, y por lo tanto pues está manejando todos los hilos. La política está bien claro, es que ahora cara descubierta. Antes Franco les persiguió, ya nos lo dijo en su testamento. No olvidéis que los enemigos de España y de la sociedad cristiana están alerta. Es que ahora están a cara descubierta, y las logias ahora están metidas en todas las instituciones, como bien declara Pedro Varela, este hombre al que le han cerrado la librería porque publica estos documentos que no interesan a la masonería. Pues muy bien, Padre Calvo, pues 41 minutos que llevamos, y como el tiempo es el tiempo, sobre todo aquí en la radio, pero bueno, me ha encantado, espero que vuelva por aquí, por Cadena Ibérica, me ha encantado pues esta conversación que hemos tenido, que para ser la primera yo creo que ha sido bastante jugosa, Armando, para ser la primera. Ha sido, como siempre, los testimonios del Padre Calvo nunca dejan indiferente a nadie. Bueno, Padre Calvo, pues muchas gracias y un fuerte abrazo, y por aquí le esperamos otra vez, ¿de acuerdo? A usted, Santiago, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Padre, buenos días. Adiós. Armando, adiós. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues ahí hemos tenido al Padre